Buenos días, apreciados hermanos. Quiero invitarlos a que busquemos nuestros lugares y vamos a dar inicio a la clase bíblica. Quiero invitarlos a que inclinemos nuevamente nuestros rostros y iniciemos con una oración. Inclinemos nuestros rostros. Oh Santo Dios soberano, nos acercamos delante de ti nuevamente, Señor, agradeciéndote por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, por tu santidad, Señor, porque eres un Dios justo y perfecto, Señor. Un Dios que recuerda su pacto, un Dios que no nos ha olvidado, un Dios que tiene total cuidado de nosotros. Queremos poner delante de ti esta escuela, Señor, esta clase bíblica, para que tú seas glorificándote en medio de ella, que tú seas ayudando al débil que está aquí presente, Señor, dispuesto para dar esta enseñanza. Como hemos aprendido, Señor, somos vasos de barro, necesitamos de tu espíritu, necesitamos de tu ayuda, Señor. Ayuda también a los que están escuchando, Señor, para que ellos sean bendecidos en gran manera por medio de esta enseñanza. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitar a mis hermanos a que me acompañen en el texto que corresponde a esta mañana, Génesis 30, versículos del 25 al 43. Génesis 30, versículos del 25 al 43. Y leo para ustedes. Así dice la palabra del Señor. Y aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los que te he servido, y me iré, pues tú sabes los servicios con que te he servido. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario, y yo te lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré yo también por mi propia casa? Y él le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si haces por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por entre todo el rebaño, poniendo aparte todas las ovejas pintadas y manchadas, y todas las ovejas de color oscuro entre las ovejas, y las pintadas y manchadas entre las cabras, y eso será mi salario. Así responderá mi justicia por mí el día de mañana, cuando vengas a ver mi salario. Toda la que no sea manchada ni pintada en las cabras y de color oscuro en las ovejas, se me ha de tener por hurto. Y dijo Labán: mira, sea como tú dices. Y apartó aquel día los machos cabríos rayados y pintados, y todas las cabras manchadas y pintadas, y todo lo que tenía en sí algo de blanco, todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre él y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Y tomó para sí Jacob varas verdes de álamo y de avellano y de castaño, y descortezó en ellas unas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había descortezado en las pilas delante de las ovejas, en los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales concebían cuando venían a beber. Y concebían las ovejas delante de las varas, y parían ovejas rayadas, manchadas y pintadas. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su rebaño los rayados, y todo lo que era oscuro en el rebaño de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces concebían las robustas, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en las pilas, para que concibieran a la vista las rayas. Pero cuando llegaban las ovejas débiles, no las ponía, así eran las débiles para Labán y las robustas para Jacob. Y el varón prosperó en gran manera, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos. Amén.
Uno de los errores que podemos cometer, o más comunes que cometemos, cuando tratamos de interpretar un texto, es enfocarnos tanto en el texto que olvidamos el contexto. Dejamos a un lado el contexto de ese pasaje, el contexto en el que ese pasaje se encuentra, y en nuestro caso sería un error leer estos versículos que hemos leído fuera de su contexto. La interpretación de todo pasaje de las Escrituras es o debe hacerse en su contexto inmediato, en el contexto del libro en el que se encuentra y finalmente en el contexto de toda la Biblia, porque así es como funciona la Escritura. Ella es una, la historia de la Biblia es una sola. La historia de la gloria de Dios manifestada en la salvación de su pueblo, y entendiéndolo así podemos nosotros ver claramente cómo esa historia es una historia que se va revelando progresivamente hasta llegar a su clímax en la encarnación, vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que concluye, como leemos en Apocalipsis capítulo 21, con el cumplimiento de lo que perdimos al principio, al hombre viviendo con Dios en un mundo perfecto sin pecado por la eternidad. Entonces debe entenderse en ese contexto bíblico y en el contexto también del libro de Génesis. No sé si a ustedes recuerdan cuál es el contexto del libro de Génesis. Eso lo vimos en las primeras clases. Está el mismo Génesis, Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice ese versículo? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ese es el contexto de Génesis. Hay una enemistad entre las dos simientes. Y eso es algo que vamos a ver constantemente en toda la historia que se va desarrollando. Siempre la simiente de la serpiente va a estar atacando a la simiente de Eva. No va a permitir que el plan de Dios se lleve a cabo. Ahora, el otro contexto más cercano al pasaje que hemos leído es el pacto de Dios con Abraham. Y de hecho este es un cumplimiento de las promesas que Dios le da a Abraham. Cuando Abraham está, en el capítulo 12, cuando Abraham está en Ur de los Caldeos, el Señor le promete a Abraham una gran descendencia, una tierra y hasta un reino. Son tres cosas que debemos tener muy en cuenta. Dios le promete a Abraham un lugar, un pueblo y un rey. Y esa bendición la veo no solo en el cuidado que Dios tuvo de Abraham, a pesar de todos los pecados de Abraham, porque recordemos que Abraham pone en peligro el plan de Dios cuando entrega a su mujer al rey. Dios lo cuida y lo bendice. Y también vemos la bendición de Dios cumpliéndose en la vida del patriarca en sus riquezas, porque leemos después de ese acontecimiento que Dios lo enriquece en gran manera, porque Abraham de alguna forma es un rey, así es como lo ven los demás, él es un rey. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, como Dios se lo había prometido. Y más adelante en Génesis capítulo 15 y 17, Dios hace un pacto con Abraham, formaliza esa promesa con el patriarca, pero luego vemos cómo Dios formaliza ese mismo pacto con Isaac, el hijo de Abraham, y en Génesis 26, Dios viene a Isaac y le dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios promete bendecir también a Isaac. ¿Y que leemos más adelante? Hablando de Isaac, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Entonces la bendición de Dios para Isaac era en parte una bendición material, pero también esa promesa no solo era para Abraham y Isaac. Dios había escogido, como vimos, a uno de los hijos de Isaac para cumplir en él su pacto. Y a pesar de todo el pecado de Isaac, del pecado de Rebeca, del pecado de Esaú, del pecado de Jacob, el plan de Dios continúa en marcha. Isaac termina dándole la bendición a su hijo menor, esto es a Jacob, y le dice: mira, escuchen. Así le dice Jacob cuando está bendiciendo, Isaac cuando está bendiciendo a Jacob: el olor de mi hijo es como el olor del campo que Jehová ha bendecido
Dios pues te dé rocío del cielo y las grosuras de la tierra, que te dé prosperidad material. La misma bendición se la repite Isaac a Jacob justo antes de enviarlo a su exilio a la tierra de Padán Aram. Pero igual que lo que había hecho con Abraham primero, Dios también se le aparece a Jacob para confirmar con él su promesa. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y en tu simiente no sería solamente la simiente de Jacob que Dios usaría para bendecir las naciones, sino que Jacob mismo es el que bendice. Entonces, en este contexto, todo esto que les acabo de decir, en este contexto, es que debemos entender este capítulo. Y con base a todo esto que les acabo de decir, le he puesto por título a esta enseñanza, Jacob y Labán, una lucha entre las dos simientes. Y el tema de nuestro pasaje es, Jacob desea volver a su tierra, pero Labán se interpone queriéndolo engañar nuevamente, mas Dios interviene soberanamente, aumentando su rebaño y preparándolo para regresar a la tierra prometida. Repito, Jacob desea volver a su tierra, pero Labán se interpone queriéndolo engañar nuevamente, mas Dios interviene soberanamente, aumentando su rebaño y preparándolo para regresar a la tierra prometida. Y vamos a desarrollar estos versículos en dos partes. Primero vamos a ver, Labán convence a Jacob de quedarse. Versículos 25 al 36. Labán convence a Jacob de quedarse. Y en una segunda parte vamos a ver la providencia y soberanía de Dios en Jacob. Versículos 37 al 43. Demos inicio y leemos el versículo 26 nuevamente. Y aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, y esto es muy importante, porque en el versículo 24 ya nos había dicho, en versículo 23 y 24 ya nos había dicho que Raquel había tenido a José. Y cuando Raquel tiene a José, le dice que Dios me añada uno más. Y es muy importante que nos hagamos la pregunta, ¿por qué repite nuevamente el Espíritu Santo que Raquel tuvo a José? Y aquí lo que hace el Espíritu Santo es prepararnos para lo que viene. Porque la siguiente persona que Dios va a usar después de Jacob es a José. En José vamos a ver muchas enseñanzas acerca del Mesías. Recordemos que la revelación de Dios es progresiva. Y cada vez que Dios utiliza un nombre, se revela más y más. Y algo muy curioso es que, aparte de que nos dice que Raquel hubo dado a José, lo relaciona con algo que Jacob dice. Jacob dijo, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. O sea, aquí está relacionando dos cosas, el nacimiento de José y el regreso a la tierra de Jacob, la tierra prometida. Y eso es muy importante que lo aprendamos, porque recordemos que los primeros lectores son los israelitas que van en el desierto hacia la tierra prometida. Para ellos es muy importante esto, que se diga que después de que nació José, Jacob quiere regresar a la tierra prometida. Aquí nos está hablando de la redención y del éxodo, la salida de Israel de Egipto. Esto es muy importante para ellos. Sigamos leyendo. Envíame a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los que te he servido y me iré, pues sabes los servicios con los que te he servido. Ahora Jacob quería abandonar el exilio en Aram para volver a su lugar, es decir, a la tierra prometida. Es también muy significativo que diga que al lugar al cual pertenezco, luego dice que a la tierra. Lo importante aquí es lo siguiente, la Escritura está diciendo claramente al lector que el lugar de Jacob es la tierra prometida, y todo eso está unido en el texto de la promesa del pacto de Dios. Versículo 26. Aquí está Jacob y sigue hablando y se dirige a Labán y le dice, dame a mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido. Entonces él ha establecido una familia, tiene una familia. Recordemos que cuando Isaac manda a Jacob a esta tierra, lo manda con una misión, que él consiga una mujer allí, una esposa. Y él no solamente tiene una, sino que ahora tiene 4, tiene una familia numerosa. Entonces él quiere regresar porque él dice, bueno, he estado trabajando aquí 14 años por Raquel, yo ahora necesito trabajar por mi familia, por mis hijos. Yo necesito, y por eso le dice, pues tú sabes los servicios con los que te he servido. Labán le respondió, halle yo ahora gracia
en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y aquí Labán empieza a mostrar por qué es el simiente de Satanás. Él le dice, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. O sea, lo que está haciendo Labán es impidiendo que se cumpla en Jacob el plan de Dios, porque le dice, quédate. O sea, tú me estás bendiciendo, desde que llegaste aquí yo he sido enriquecido en gran manera. Yo no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He experimentado que Jehová, y aquí en esta palabra he experimentado, los comentaristas dicen que esta palabra experimentado es como que Labán de alguna manera consultó con ciertas personas, con ciertos brujos, digámoslo así, para saber por qué desde que llegó Jacob él había sido tan bendecido y que habían aumentado sus rebaños y sus ovejas y todo esto. Y dice, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y aquí la palabra que se usa en hebreo es nihash, palabra que se relaciona con la palabra nahash, que es serpiente. O sea, recordemos que en Génesis 3 nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales. Entonces aquí Labán como que con astucia, como que trata de averiguar por qué Jehová bendice a Jacob. Y algo que nos llama mucho la atención es que aquí dice Jehová, o sea, utiliza el Dios del pacto, no dice Dios o el Eterno, sino que dice Jehová. Y seguimos leyendo en el versículo 28, y dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. O sea, le está poniendo un precio. Pídame lo que quiera Jacob, o sea, la intención es que usted no se vaya. ¿Qué desea? Pídame lo que quiera. Dame tu salario, dímelo y te lo daré. Es decir, fija el sueldo que tú quieres, de modo que sigas trabajando para mí y yo te lo pagaré. Versículo 29. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Lo que Jacob le quiere decir con eso es lo siguiente: Labán no había sido tan exitoso antes de la llegada de Jacob, y esto ciertamente es visto dentro de un contexto. Si Jacob no hubiese sido una fuente de bendición para Labán, cuando él le dijo, me voy, dame a mis esposas y mis hijos y me iré, él le hubiera respondido, me parece perfecto, que te vaya bien. Pero en vez de animar a Jacob para que hiciera lo que Dios quería que hiciera y regresara a la tierra de Israel, él quiso retrasarlo. Y esto es debido a que, como vimos, Labán percibió que Jacob es una fuente de bendición y su ganado y sus rebaños crecieron gracias a que Jacob trabajó allí. Esto se expresa claramente en el siguiente versículo, versículo 30. Leemos, porque poco tenías antes de mi venida. O sea, lo que le está diciendo aquí Jacob es prácticamente que Labán no tenía nada, que era pobre. Pero ahora lo que tienes ha crecido en abundancia porque el Señor te ha bendecido con mi venida. Este es un principio espiritual y me refiero a que la Escritura está diciendo que gracias a que Jacob llegó a la vida de Labán, las cosas cambiaron, él fue bendecido. Lo que la Escritura está diciendo es que es simplemente recordarnos que sus escogidos, los escogidos de Dios, son una fuente de bendición. Pero Labán en un sentido deseaba la bendición, pero en otro sentido estaba siendo un obstáculo para ella. Eso es lo que el texto nos dirá y es algo muy práctico en la medida de que Jacob crece y es bendecido por Dios. Jacob está en la posición de bendecir a otros, pero lo que quiere Labán es abusar de Jacob para su propio beneficio. Él no quiere que Jacob crezca para que la bendición y su potencial de bendecir se extienda entre las naciones de la tierra. No, él mira esto como algo muy individualista. O sea, Labán solo quiere para él. Él no quiere permitir que Jacob y su familia sean bendecidos. Él solo está pensando en él. Ahora pasemos al verso 31. Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. O sea, aquí lo que está diciendo Jacob es, si yo voy a ser bendecido, si yo voy a ser enriquecido, que no sea por Labán, sino que sea Dios el que me bendiga a mí. Si haces por mí esto, volverá a apacentar tus ovejas. Y aquí hay un pacto entre Jacob y Labán. Y le dice, yo pasaré hoy por entre todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas pintadas y manchadas, todas las ovejas de color oscuro entre las ovejas y las pintadas y manchadas entre las cabras, y esto será mi salario.
O sea, es muy sencillo lo que está diciendo aquí. Le está diciendo, Jacob le está diciendo a Labán, mi salario va a ser el siguiente, para mí van a ser las ovejas que sean pintadas o rayadas o que tengan alguna mancha, y para Labán van a ser las ovejas que tengan un solo color. Y así responderá mi justicia, y es muy importante aquí la palabra mi justicia, si usted la puede subrayar sería muy importante, porque esto va a ser de ayuda para entender los pasajes que siguen a continuación. Y así responderá mi justicia por mí. O sea, lo que le está diciendo Jacob es, yo soy un hombre íntegro y lo que lo va a hacer con rectitud y con sinceridad. Así responderá mi justicia por mí el día de mañana cuando vengas a ver mi salario, es decir, las ovejas y las cabras que había separado. Toda la que no sea manchada ni pintada en las cabras y de color oscuro en las ovejas, se me ha de tener por hurto. Y dijo Labán, mira, sea como tú dices. O sea, Labán estaba de acuerdo con este pacto que había entre los dos. Y apartó aquel día los machos cabríos rayados y pintados, y todas las cabras manchadas y pintadas, y todo lo que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, las puso en manos de sus hijos. O sea, aquí lo que vemos es que Labán está nuevamente engañando a Jacob. O sea, acaban de hacer un pacto donde le dicen, las ovejas rayadas y pintadas y con manchas van a ser para ti, y las ovejas de un solo color van a ser para mí. Y Jacob le dice, mañana, el día de mañana, vas a pasar y vas a ver que yo estoy obrando rectamente. Pero Labán se anticipa y ese mismo día va y toma las ovejas que iban a pertenecer a Jacob y se las aparta. Dice que se las entrega a sus hijos y las pone a 3 días entre Jacob y las otras ovejas. Y aquí nos dice, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. O sea, lo que está pasando aquí es que Jacob apacienta las ovejas de Labán y los hijos de Labán apacientan las ovejas de Jacob. Ahora pasemos a nuestro segundo punto. Versículo 37, déjenme un segundo que... Versículo 37, nuestro segundo punto, que es donde Dios soberanamente, providencialmente bendice a Jacob. Y esos versículos que tenemos delante de nosotros son unos versículos un poco difíciles de entender, porque dicen cosas que para nosotros en este contexto desde el que estamos viviendo, son como muy complejas de entender, son pasajes como que oscuros, pero recordemos lo que hemos aprendido, lo aprendimos hace 8 días con la clase del hermano Cristino en la confesión de fe, que la Biblia se interpreta a sí misma, lo que conocemos como la analogía de la fe. Cuando estamos delante de un pasaje oscuro no debemos de forzarlo o de tratar de interpretar o deducir algo que el pasaje no está diciendo, sino que debemos buscar pasajes claros que nos ayuden a interpretarlo. Y lo maravilloso es que dentro de esta misma lectura que hemos tenido, encontramos pasajes claros que nos ayudan a interpretar estos versículos que vamos a leer a continuación. Y puso las varas, 37, y tomó para sí Jacob varas verdes de álamo y de avellano y de castaño, y descortezó en ellas unas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. O sea, aquí lo que nos está diciendo es que Jacob, que llevaba 14 años, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, llevaba 14 años trabajando con las ovejas, con las cabras, ya tenía un conocimiento de cómo funcionaba esto. O sea, él tenía un conocimiento de ganadería. Entonces lo que hace él es que busca varas que no son muy gruesas, varas pequeñas y que estén verdes, las arranca de los árboles, las descorteza y descubre lo blanco. Y puso las varas que había descortezado en las pilas delante de las ovejas, en los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales concebían, y cuando venían a beber, y concebían las ovejas delante de las varas, y parían ovejas rayadas, manchadas y pintadas. Y aquí la mayoría de comentaristas dice que Jacob está usando como ciertos trucos para hacer que las ovejas nazcan rayadas, pintadas y moteadas. Pero el texto no nos está diciendo eso, el texto simplemente nos está diciendo que Jacob hace ciertos usos de
de los conocimientos que él tenía y pone estas varas. Y en nuestras Biblias dice concebían, pero en el hebreo original dice jon. La palabra jon es la que utiliza aquí, que significa ardiente o deseable. O sea, cuando las ovejas estaban en celo. ¿Qué es lo que está haciendo Jacob? Jacob pone las varas en los abreveraderos, que es donde vienen las ovejas a beber agua, y cuando las ovejas se acercan, la parte de abajo de las ovejas toca la parte blanca, la parte que él descortezó de las varas, y hace que las ovejas se pongan en celo. O sea, lo que está haciendo aquí Jacob es que las ovejas entren en celo con más rapidez. Aquí no está haciendo ningún truco, porque como vemos en los textos anteriores, o sea, no es imposible que hubieran ovejas y cabras rayadas, moteadas y pintadas. O sea, sí habían. De hecho, Labán las aparta de las demás ovejas. Lo que está haciendo aquí Jacob es que nazcan con más rapidez, que aumente cuando entran las ovejas en calor, para que haya más abundancia de ovejas. Y apartaba Jacob y concebían las ovejas delante de las varas, y parían ovejas rayadas, manchadas y pintadas. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía en su rebaño los rayados, y todo lo que era oscuro en el rebaño de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se veían las robustas, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en las pilas. O sea que Jacob empieza a mirar y ve que cuando vienen las robustas, él dice, bueno, yo necesito que mis ovejas, las que van a pertenecer a mí, sean las más robustas, las más grandes, las más fuertes. Entonces ponían las varas para que estas ovejas robustas tuvieran más abundancia de ovejas, y así concibieran más rayadas, moteadas y listadas. Y cuando venían las débiles, quitaba las varas. O sea, para que las débiles no tuvieran tantas ovejas, y así hubiera menos probabilidad de que entre las débiles nacieran rayadas, pintadas y moteadas. Y el varón, pero cuando llegaban las ovejas débiles, no las ponía, si eran las débiles para Labán y las robustas para Jacob. Y aquí Jacob no está haciendo trampa, sino que está actuando rectamente. O sea, él está obrando de buena manera. El conocimiento que él tenía de las ovejas y todo esto, él lo pone aquí en práctica. Y Dios lo está bendiciendo. O sea, si nosotros leemos el capítulo 31, se nos va a resolver todas estas dudas, porque en el versículo 31, en el capítulo 31 nos dice que Dios se le aparece a Jacob y él le dice, Dios se le aparece y le dice, las rayadas, las pintadas y las moteadas van a ser para ti, van a pertenecer a ti. O sea, Jacob ya conocía el plan de Dios, lo que Dios quería. Dios lo quería bendecir en gran manera. Y aquí lo que hace Dios es, de alguna manera, justicia, porque Labán durante todo este tiempo estuvo engañándole, estuvo haciéndole trampa, y de hecho el capítulo 31 dice que 10 veces le cambia el salario, y aquí Dios lo bendice en gran manera, soberanamente, providencialmente, y Dios lo enriquece de manera que lo está preparando para salir de allá. Y el varón prosperó en gran manera, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Dios le da todo lo suficiente para que Jacob pueda regresar a la tierra prometida, pueda regresar con sus padres, pueda ser en su gran familia prosperado, pueda tener todo lo suficiente para, como dije al principio, recordemos, un lugar, una nación y un reino, un rey. Está preparando aquí a Jacob para esto. Y Jacob está actuando íntegramente, y eso nos está mostrando aquí Dios que ya Jacob no era el engañador ni el tramposo, porque era todo lo que sucede con Jacob aquí mientras está con Labán. Está siendo engañado y él está tranquilo, calmado, en ningún momento trata de vengarse de Labán, simplemente está confiando en Dios, en su soberanía, en su providencia. Él confía en el pacto que Dios le hizo. Dios le dijo, yo te voy a enriquecer en gran manera, yo te voy a dar abundancia, yo te voy a dar, esta tierra será para ti. Y Jacob está confiando en esto, él está creyendo en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender o comprender este pasaje, o qué aplicaciones hay en este pasaje para nosotros? Dios no se ha olvidado del pacto. Dios no se ha olvidado de nosotros, Él tiene total cuidado de nosotros, en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Dios está ahí
cuidando de nosotros. Nosotros debemos así actuar como actuó Jacob, confiando plenamente, siendo honestos, siendo íntegros, viviendo en santidad para Dios, confiando plenamente en que Él cumplirá sus promesas, en que Él obrará en gran manera. En medio de todas las dificultades, Dios se va a presentar a nosotros providencialmente, dándonos todo lo necesario. Aquí Jacob fue engañado, Jacob fue impedido que él regresara a la tierra prometida, o sea, la madre estaba poniendo obstáculos de una y otra manera, impidiendo que él regresara a la tierra prometida. Pero Dios le dice, yo quiero que tú regreses, toma a tu mujer y a tus hijos y regresas. Entonces Jacob dice, yo no puedo regresar con las manos vacías. Entonces Dios aquí lo bendice, lo enriquece y dice que prosperó en gran manera y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. Ahora, ¿cómo entendió Israel este pasaje? Como lo dije al principio, para el pueblo de Israel es muy importante la similitud, o sea, cuando dice que Raquel tuvo a José y que Jacob deseaba salir del exilio. Eso es muy importante para el pueblo de Israel porque ellos están entendiendo esta escritura y están comprendiendo que ellos, así como Jacob, que fue engañado y que estuvo allí en el exilio 14 años, así Israel estuvo en Egipto, estuvieron engañados y fueron maltratados, fueron abusados, pero Dios providencialmente y soberanamente los saca de allí, de ese pueblo. Dios los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida, al mismo lugar hacia donde va Jacob, hacia la tierra prometida. Nosotros también así debemos pensar, nosotros no debemos pensar en las cosas de aquí solamente, sino que debemos pensar y poner nuestra vista en la tierra prometida, hacia donde Dios nos quiere llevar. Inclinemos nuestros rostros, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Oh buen Dios soberano, gracias Señor por tu palabra, Señor, porque ella, Señor, siempre nos está edificando, siempre nos está mostrando, Señor, a tu Hijo Jesucristo, Señor, mostrándonos tu plan eterno de redención, mostrándonos, Señor, todo tu pacto, Señor, y tu fidelidad y cómo tú tienes cuidado de tus hijos. Gracias, Señor, porque en medio de tantas aflicciones y dificultades, en medio de todo lo que este mundo, Señor, trata de convencernos de no seguir tu plan, de no confiar en ti, Señor, tú nos perseveras, Señor, tú nos llevas, Señor, a confiar en ti, en tu palabra, nos haces perseverar, Señor, nos llevas a confiar en ti, Señor, en medio de las dificultades y las aflicciones, y te damos gracias por ello, Señor, porque las aflicciones y las dificultades, Señor, son de bendición para nosotros. Tú permites el mal en nosotros para bendecirnos en gran manera. Gracias pues, Señor, porque tu palabra, Señor, es expuesta a nuestros corazones y nos atrae cada vez más a ti. Gracias, Señor, porque en nuestra debilidad, Señor, en nuestra falta de conocimiento, Señor, tú nos revelas tu verdad, Señor. Tú nos ayudas a entender tu verdad, Señor. Te has revelado a nosotros por medio de tu palabra, Señor. Y esto ha sido de gran bendición para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.